Reinaldo Pared Pérez, senador del Distrito Nacional, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a la candidatura presidencial por el partido de gobierno. Saludos, senador, bienvenido. Hola Cristian, Geomar. Saludos. Amigos y amigas televidentes, muy buenos días a todos y todas. Placer tenerle por acá. Placer es mío, Cristian. Usted además de senador, secretario general del PLD, es abogado y de mucho ejercicio. La decisión del Tribunal Constitucional que dice que como el Congreso no ratificó la adhesión de República Dominicana a la Corte, que mandó el Ejecutivo en el 99, entonces no estamos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Su opinión. Yo me imagino que para llegar a la conclusión a que llegó el Tribunal Constitucional, debió haber apreciado y comprobado que no se produjo esa ratificación. En las últimas constituciones que ha tenido el país, siempre se ha incluido entre las atribuciones del Congreso Nacional como entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, que cuando el país es signatario de un convenio internacional o de un tratado internacional, para su entrada en vigencia en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, debe ser ratificado por el Congreso. Yo siempre ando con una constitución de bolsillo, que la imprimimos nosotros. Importante. Y efectivamente, cuando esta constitución del año 2010 trata lo referente a las atribuciones que le da ella al Congreso Nacional, el artículo 93, cuando trata lo referente al Congreso Nacional en las atribuciones generales en materia legislativa, en el numeral 1, acápite L, establece aprobar o desaprobar los tratados y convenios internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo. Pero cuando esta misma Constitución trata lo referente a las obligaciones del Poder Ejecutivo, es más categórico que el que le señala el artículo 93. Y el artículo 128, cuando trata lo relativo a las atribuciones del presidente de la República en su condición de jefe de Estado, establece el numeral 1, acápite, espérate, ahora se me ha perdido, lo tenía, pero dice que sin lo cual no tendrán vigencia. Míralo aquí. El ordinal de celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la aprobación del Congreso Nacional. Y oye, porque yo digo que es más categórico, porque termina diciendo, sin la cual no tendrán validez ni obligarán a la República. De modo pues que si el Tribunal Constitucional en ocasión del sometimiento de un recurso de inconstitucionalidad de este instrumento internacional determinó y comprobó que el Congreso no fue ratificado, no tiene validez. Algunos decían, doctor senador, que al asumir la convención teníamos todas las consecuencias de suscribir la convención, que es la Corte y la Comisión de los Derechos Humanos. Y me gustaría ahí mismo en ese contexto, las consecuencias. Hay gente que está advirtiendo consecuencias catastróficas de no estar en el sistema interamericano. El hecho de que se haya producido esta decisión porque no ha sido ratificado por el Congreso Nacional, ello no impide a que la República Dominicana pueda de nuevo intentar ser miembro de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos y se cumpla con ese requisito constitucional. Ello no es obstáculo, pero ya eso deberá apreciarlo y determinarlo el señor presidente de la República, porque el presidente de la República es quien tiene a su cargo la rectoría de las relaciones internacionales y eso podrá ser apreciado y determinado. Porque aun cuando la experiencia de la participación nuestra no ha sido de todo lo reconfortante que uno hubiera deseado, por las decisiones que se han producido y además por la falta de interés, porque hemos sido negligentes. Y eso hay que reconocerlo. En el seguimiento a los asuntos de los cuales ha sido apoderado la Corte Internacional y que de alguna manera vinculan directa o indirectamente a la República Dominicana, las autoridades, no me refiero a las actuales,
las que hemos tenido y que han tenido a su cargo los referentes a las relaciones internacionales, hemos sido muy negligentes y no le hemos dado seguimiento, porque este caso, que ha dado motivo desde hace un par de semanas a estos escarceos a nivel de opinión pública, a nivel de los medios de comunicación, data del año 1999, es decir, de 15 años, y uno no sabe si ciertamente las autoridades que tienen a su cargo velar por el seguimiento a las relaciones internacionales le dieron seguimiento. En eso no hemos sido muy diligentes, que digamos. Las consecuencias, antes de que Omar tome el turno. Bueno, la Porque hay gente que consecuencia hay dice que ver, sí, esta decisión del Tribunal Constitucional indiscutiblemente que tendrá consecuencias en aquellas decisiones que han afectado de una manera u otra a la República Dominicana. Y habría entonces que evaluar la validez o no de las mismas, porque eso arrastra consigo consecuencias, como tú has señalado. Cuando Particular, consecuencias de tipo jurídico. Cuando se está hablando de... Ahora, antes de Omar, que tú me preguntes, hay sectores que son muy categóricos en cuanto a que se refiere que como consecuencia de algunas decisiones que han afectado a la República Dominicana, nos aislemos. Y hoy en día el aislamiento no es buen consejero para un país, es todo lo contrario. La integración en importantes organismos y foros internacionales, claro, dependiendo del interés que pueda representar para el país, es importante. Hay países, algunos de Latinoamérica, que se han apartado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tendrán sus razones, pero yo creo que debe ser evaluado por el Poder Ejecutivo y la autoridad que tiene a su cargo el rol de las relaciones internacionales. Me respondió la inquietud porque iba por el lado de los que van por la corriente de la integración regional y todo eso. Me voy entonces al tema ya como política pública, no por el caso particular del senador Félix Bautista y el Procurador General de la República. Vamos como sector, los empresarios ayer van a donde el Procurador General de la República, a una parte de los empresarios, y le emplazan a que continúe las investigaciones y que haga lo que tiene que hacer en este sentido, sin politizar expedientes de investigación de corrupción de administración pública. ¿Qué le parece la posición de los empresarios? Bueno, ese sector como grupo de presión, porque los grupos de presión son instituciones y organizaciones que conviven en las sociedades modernas actuales y que forman parte del tratamiento del derecho constitucional, tienen todo su derecho a referirse y fijar posición sobre determinados asuntos que ellos entiendan deban fijar posición. Y si el Procurador General de la República, en ocasión del sometimiento por la Procuraduría del senador Félix Bautista, ha entendido que existen razones e indicios suficientes para este sometimiento, él la tendrá. Y por eso procedió. Y hay sectores que se han pronunciado, unos a favor, otros en contra. Como es el régimen democrático. Siempre sobre determinados asuntos habrán sectores que se opondrán, otros que lo acogerán o estarán de acuerdo. Y yo lo que entiendo es que a partir del sometimiento por la Procuraduría General de la República y ya habiéndose producido la designación por parte de la Suprema Corte de Justicia de un magistrado de dicho alto tribunal para que se encargue de la instrucción del proceso, que se le dé el curso que establecen la Constitución y las leyes sobre la materia. Hay gente que se le dé la oportunidad, a los fines de garantizarle su derecho de defensa, al senador Félix Bautista, al compañero Félix Bautista. Hay gente que ha cuestionado a uno o dos jueces de la Suprema por algunas vinculaciones con el Partido de la Liberación Dominicana. Usted como abogado, ¿qué opinión le merece esa decisión? Y que ellos han decidido continuar el proceso, el juez de instrucción, Frank Soto. Mira, la Constitución establece la carrera judicial y existe una ley orgánica sobre la misma que se encarga de pautar todo lo referente a ella. Sin embargo, cuando la Constitución trata en cuanto respecta a las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, en lo atinente a la designación y a la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, fíjense que le da un porcentaje a que esa selección se haga
de miembros provenientes de la carrera judicial, pero deja otro porcentaje, un 25% de libre elección, en que se puedan escoger o de miembros del Ministerio Público o de abogados que reúnan las condiciones previstas para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué quiero decir con ello? Mira, en la mayoría de los países, por no decir en todos, por lo regular, la integración del Tribunal Supremo o de la Suprema Corte de Justicia, como quiera llamársele, son designaciones de carácter y de tipo político. No estoy refiriéndome a carácter de tipo partidario. Y es más, el adalid, el país adalid de la democracia en este hemisferio es Estados Unidos. Y por lo regular, cuando se va a completar o a integrar a la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos de América tiene un rol estelar en ese sentido. Ahora bien, se ha hecho referencia a los magistrados Fran Soto, para llamarlo por su nombre y apellido, y a Alejandro Moscoso Segarra. Veamos el historial de ambos jueces. Son personas que tienen una larga experiencia en el desempeño, los dos, como representantes del Ministerio Público. Y en el ejercicio y el desempeño de ese rol como representantes del Ministerio Público, nunca se vieron ni se han visto involucrados, antes de ser jueces de la Suprema Corte de Justicia, ningún escándalo que pudiera descalificarlo. Y yo entiendo que tanto Fran Soto como Alejandro Moscoso Segarra, a los dos los conozco muy bien, sé que no se prestarán a tomar una decisión incorrecta ni irregular y que se ajustarán al análisis detenido y sopesado desde el punto de vista jurídico de la decisión que ellos entiendan deban tomar. Doctor, hay mucha gente que pregunta por qué el comité político no asume la discusión de este tema de sometimiento del procurador Félix Bautista por las particularidades del caso. El procurador es miembro del comité central, designado por el Ejecutivo. Félix Bautista es el secretario de organización, tercer hombre en la jerarquía partidaria, senador de la República y una persona vital para el presidente Fernández. Dicen que es su mariscal de campo. En ese contexto de tantas vinculaciones, ¿por qué el comité político como que no reconduce la situación? Porque se ha politizado bastante. Incluso en el Senado hay una línea de acción que dice que alienta a Félix Bautista de atacar al procurador por alegada vinculación a actividades partidarias, políticas. Y en ese sentido están planteando que abandone el cargo. O sea, está muy contaminado el tema. ¿Por qué el comité político no se reúne, discute y resuelve o da una directriz en uno u otro sentido? Yo he sido partidario, y lo he dicho públicamente, de que el comité político hubiera tratado ese y otros asuntos que deberá tratar. Ahora bien, yo no sé si ya sería correcto, habiendo llegado al nivel que ha llegado el caso del compañero Félix Bautista, porque ya hay un sometimiento y un juez de la Suprema Corte de Justicia apoderado para darle el seguimiento correspondiente. La instrucción del caso. La instrucción correspondiente, si sea ya correcto que el comité político se involucre. Porque ya llegado a esos niveles, yo entiendo ya que debe dejarse que siga su curso en la justicia. Pero no hay otro no vaya tema. No vaya a interpretarse que cualquier decisión que tome el comité político se pueda ver como una intromisión en esos asuntos del cual ya se encuentra apoderada la Suprema Corte de Justicia. Ha habido, en las últimas 3 semanas, han habido intentos de la celebración de 2 reuniones, pero a último momento han abortado. ¿Qué ha pasado? Porque usted como secretario general, usted tramita la invitación. Sí. ¿Quiénes se resisten? El compromiso de último momento de algunos miembros del comité político o del presidente de la República o del presidente del partido, pero me imagino que nos reuniremos los próximos días. La formalidad es que el presidente del PLD le diga... Por lo regular, el presidente y yo, sí. el presidente del partido, sí. Nos comunicamos y cuando él lo estima conveniente,
me da las instrucciones para que convoque y la Secretaría General se encarga de tramitar la convocatoria a los Las versiones que existen es que ni Medina ni Fernández quieren reunión, porque hay que definir muchos asuntos. Presidente, ¿usted va a ser candidato o no va a ser candidato? ¿El procurador es activista o no? ¿Es verdad que se persigue a Leonel? ¿Es contra mí? Como que hay muchos elementos en el candelero. Hay muchos asuntos que deben ser tratados por el comité político. En el Es que yo no voy a decir una cosa por otra. Cualquiera no quiere. No, yo no voy a decir una cosa por otra. Yo voy a proceder como siempre procedo, diciendo lo que entiendo que es lo correcto. Y creo que el comité político debe haberse reunido. Reinaldo, en el PLD. Y he hecho el intento. Ha hecho el intento. La última vez fue el miércoles de la semana pasada. Se me dio la autorización, pero abortó el asunto. Aborto. Nueva resistencia. Pero el presidente Medina estaba de acuerdo con la reunión y el presidente Fernández. Por lo regular, desde que el compañero Danilo Medina es presidente de la República, cuando el presidente del partido, el compañero Leonel Fernández, me dice a mí, convoque a quien primero se lo comunico para ver lo de su agenda es al presidente de la República. Y por lo regular, el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, nunca ha puesto reparo. Tanto es así que él ya tiene 2 años siendo presidente de la República y solamente a una reunión no ha podido ir por compromiso de Estado. Es decir, él siempre está presto a participar, lo mismo que casi todos. ¿Puede haber llegado la lucha interna en el PLD a un nivel en que se persiga al presidente de ese partido a través de figuras importantes de su sector? No creo que haya llegado a esos niveles. Y debemos todos apurar que no llegue a esos niveles, si existe ese intento. Porque el presidente del partido, que fue 3 veces presidente de la República, debe merecer todo el respeto y la consideración de todos los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, como debe merecerla todos los compañeros y compañeras, sean dirigentes o no. Y yo entiendo que no existe ninguna tratativa en esa dirección. Y si por alguna razón existiera, debe merecer el rechazo de manera categórica de todos los compañeros y compañeras del PLD. Porque yo entiendo y reitero que el presidente del partido merece todo el respeto y la consideración debida. Pero hay una situación que lo comenta con las personas con las que uno habla, de gente de poder político, económico, de diferentes sectores sociales, vamos a decir. Como que están cansados ya de que el PLD haya gobernado y quieren un cambio a como de lugar. Y si tienen que llevarse de paro a cualquier dirigente del PLD, lo van a hacer. Hoy lo enfilan los cañones, dicen, contra Leonel, porque hay la posibilidad de que él pueda ser nuevamente candidato. Pero es contra la estructura del PLD. Esa es la visión que tienen ciertos sectores, de que el PLD ha gobernado mucho, que el PLD lo tiene todo. ¿Y por qué no? Hasta comentan que es difícil manejarse con el PLD porque, por ejemplo, cuando usted presidía el Senado y continúa así con Cristina Lizardo, es difícil llegarle para manejarse de la forma en que ciertos sectores se acostumbraron a manejarse durante mucho tiempo, comprando votos y haciendo 1000 diabluras. Hay varios temas que tú has tocado ahí. Mira, el primero de ellos, Geomar, amigos y amigas televidentes, y a ti, Cristian, que el PLD ha llegado a unos niveles de que ha gobernado mucho, pero es el pueblo que lo ha decidido en las últimas 5 elecciones. Quien tiene la soberanía de decidir qué partido le gobierne o qué persona sea presidente de la República. Y eso es el pueblo que lo ha decidido en 5 certámenes electorales que han merecido el reconocimiento y la legitimidad de toda la población. El hecho de que el PLD mantenga niveles de aceptación actualmente es como consecuencia de la aprobación de las gestiones gubernamentales, que yo entiendo el saldo ha sido más positivo que negativo. Lo que ocurre es, para referirme a otro aspecto de lo que tú señalabas, Omar, es que a raíz de que el PLD dirige el Congreso desde el año 2006, existían ciertos procederes y ciertas conductas de algunos sectores que, vinculados y contratativas de sectores enquistados en el Congreso Nacional, se prestaban a ciertas cosas que desde el año 2006 no son posibles para la aprobación o no de
instrumentos o iniciativas que interesen o beneficien en perjuicio de otros sectores, a esos sectores. Y eso es lo que ha pasado, que a esa tratativa no nos hemos plegado. Como no me plegué yo, ni se plegará Cristina. Como no se plegó Valentín, el compañero Julio César Valentín, cuando fue presidente de la Cámara, y como no se plegará Abel Martínez, porque lo cierto es que a mí me correspondió durante 8 años el conocimiento de importantes instrumentos que hoy en día han producido una revolución en la administración del Estado dominicano. Cafecito Santo Domingo, senador. Café Santo Domingo, claro. Este aire está bueno. Está bueno, ¿verdad? Buenos días. Ese cafecito caliente ahí. Pero yo no sé lo que pasa. Póngale el aire bueno, que no le dé calor. Hay que bueno hacer ejercicio. Hay que traer una bicicleta, una elíptica, una cosa de esa. Entonces, con esa parte que señalaba. Casi no soy muy bebedor de café, pero... El mejor café del mundo. Santo Domingo, ¿verdad? No ha podido unificar a los PLDistas todavía, pero ahí vamos. ¿Qué fue? Ayer te vi Pero ahí diciendo que en el PLD se están matando, en el PLD no se están matando. No sé, pero lo disimula muy mal. No, Ay, eso no es verdad. Cristian. Pero lo disimula Eso no es muy verdad. Déjame ver otro chin de café. Caliéntese. Usted dice que en el PLD ¿Cómo no que se están matando. Tú sabes que yo bebía café y fumaba. Y en el año 91, siendo yo vocero del bloque de regidores, venía de un viaje de Taiwán. Y cuando llegué, dije, voy a dejar de fumar. Pero para dejar de fumar tuve que dejar el café. Oye, pues cuando yo me bebía esa primera taza de café en la mañana, No, y ese primer cigarrillo, eso era bueno. No. Pero lo lo dejé hace 23 años. El cigarrillo bien, pero el café no. Usted dice No es que bueno. Cristian, Oye, lo he retomado de vez en cuando. Sabes que en estos recorridos, lo primero que te viene es una taza de café. Tú revives. Cristian refería que, usted le refería que Cristian dice que en el PLD se están matando, que no se están matando. Pero mire, ¿A dónde? Dime es quién doloroso. Sin disimulo se están Dime matando. quién Es doloroso. Pero dime. Mire, le voy a señalar un ejemplo. Por el caso que es aislado de Félix y Francisco. Una senadora que acusa a un funcionario de que la quiere matar. Un alcalde sometido porque alegadamente mandó a matar a un regidor de su mismo partido. Como quiera son hechos aislados. Pero se están matando. Pero no matando, son hechos hasta aislados. literalmente se están matando. Son hechos el aislados. senador. Son hechos aislados. El PLD no ha llegado por lo regular en sentido general. Pero eso no es el PLD más tranquilito. Cristian, por lo regular en sentido general. Entre la militancia y la dirigencia del PLD en sentido general y de manera institucional. No existen esos problemas así. Son hechos aislados. Hechos aislados. Cuestionables. Pero sucesivos Cuestionables, hechos aislados. Algunos, otros no. Sí. Se garantiza la unidad del PLD para el 2016, por ejemplo, que todos suban a una misma carroza a hacer campaña. Temístocles Montá, Leonel Fernández y otros elementos. Comenzaste por el aceite y... Domínguez Brito, Félix Bautista. O sea, se garantiza esa unidad. Francisco Javier. No, estoy citando la gente como que no se gusta No, públicamente. Usted, Francisco y Radamés, no hay problema. Todos van a subir a respaldarme. Todos. Todos van a subir a ¿Y cómo usted va a respaldarme. manejar a esa gente que no se No, gusta? yo me manejo bien con todos ellos, como lo he hecho siempre. Porque yo siempre recurro a lo que debe ser el arma de todo PLDista, la institucionalidad partidaria. Mira, si algo, Geomar, ha tenido bien claro y definido la dirección del PLD, que es una dirección madura, con experiencia, es que siempre ha puesto por encima de los intereses particulares los intereses de la colectividad. Y en la unidad, en la cohesión, es que han estado las cartas de triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjate, por ejemplo, en el año 2007, en el proceso interno, cuando se enfrentaron los compañeros Leonel y Danilo por la nominación a la candidatura presidencial, que ha sido uno de los procesos que ha puesto más en peligro la unidad, Danilo supo poner por encima de lo que él entendía sus intereses individuales y personales, los intereses del partido, y ganamos las elecciones en el año 2008. Recuérdense el día de las elecciones, cómo Danilo fue a votar y a sufragar por el compañero Leonel Fernández. Yo recuerdo que Leonel dijo, no esperaba menos de Danilo. Y esa ha sido siempre la Pero ahora hay conducta. radicalizaciones. Y nosotros esperamos que eso se mantenga. Porque si de algo ha aprendido el PLD,
es de la experiencia PRDista. Porque como consecuencia de la falta de unidad y de solidaridad y confraternidad en el PRD, es que aún teniendo la simpatía, como en efecto la tiene ese partido, no ha podido gobernar como ha debido gobernar. Y eso ha radicado ahí, en la falta de unidad y de cohesión hacia lo interno de esa organización. Y yo entiendo y espero, porque esa ha sido la experiencia, y así los hechos lo pautan, que eso se mantenga en el PLD. Porque mire, podrán producirse diferencias entre miembros del comité político, pero cuando el comité político se reúne, cuando el comité político es convocado y en efecto se produce esa reunión, la madurez se impone. Pero hay gente que no se habla, Reinaldo. ¿Eh? Ahí hay gente que no se habla. Aunque ni se miren. Y no se miran. Aunque ni se miren, Omar. Y no es verdad que no hay gente. ¿Quiénes son los que no se hablan? Temístocle y Leonel. Eso no es No verdad. es que Leonel no quiere con Temístocle, es Temístocle que no quiere nada con Leonel. Eso no es verdad. Eso no es Le verdad. dicen a uno. Lo que ocurre es que Temo entiende que como consecuencia de las aspiraciones que tiene, él entiende que Leonel, al haber sido 3 veces presidente, no se merece volver a ser candidato y Leonel tiene todo el derecho, si quiere aspirar, de volver a aspirar. Pero el asunto es que porque Leonel, no hay nada que se lo impide. dicen que Leonel es demasiado como sensible, no le puede hacer ninguna crítica, se ofende de nada. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Leonel no es así. Leonel es receptivo. Fernández dice que es partidario ¿Qué Fernández? del sistema norteamericano. Leonel. El doctor Fernández dice que es partidario del sistema americano. Pero él acaba de agotar. Él asume en el 4 y se reelige en el 8. Pues ya lo agotó. Caramba, compañero, de un chance a otro. Pero se produjo la Pero por Dios. se produjo la reforma constitucional. Oh, pero ¿por qué? ¿Qué más? Gandío, ¿qué le dicen? Pero bueno. Jesús Santísimo. Pero por Dios. No, él tiene todo el derecho. Si quiere aspirar, él no ha dicho todavía expresamente que aspira. Pero así como lo tengo yo, como lo tienen los demás que están aspirando. Si él entiende que debe aspirar. ¿Usted cree que él No va a hay aspirar o no? Perdón, no hay sectores en el PLD empujando la persecución de los mariscales de campo de Fernández para derribarle a él, como se produce en las torres de energía eléctrica, que si tumba una se saca todo el sistema a propósito de los atentados de hace semanas. No creo que haya ese propósito de manera deliberada. Y en el hipotético caso que lo existiese, como dije hace un momento, en ocasión de otra pregunta muy similar tuya, Cristian, fue que estos tigres, estos periodistas, coño, me vino con el aire, después viene con un canto, después otra vez el aire. Entonces, si existiera hipotéticamente, debe merecer el rechazo y la condena de manera categórica. ¿Por qué no hay entonces la Porque defensa? vuelvo, insisto, la garantía de triunfo del PLD ha estado en su unidad siempre y en su cohesión. Pero De ahí no debe quizá apartarse nunca, nada. el proceso del 7 con Danilo Fernández, que hubo serias dificultades ahí, pero ahora como que es más ruda en la lucha de más involucrados, sin árbitro. Parece que no hay árbitro, porque yo le he planteado aquí, digo, secretario de Organización y de Finanzas en procesos judiciales. 2 hombres del presidente de partido, que algunos leonelistas dicen que en definitiva es a él que se le persigue. El secretario general, al igual que el presidente del partido, aspirante presidencial. Y el presidente de la República, potencial candidato, visto que hay gente en los alrededores que están promoviendo la reelección. Parecería que en el PLD se quedó sin árbitro. No creo. No creo que en el PLD se haya perdido el hecho de que no hayan árbitros. Existen Porque compañeros todo el mundo dirigentes, está hombres y como- mujeres, que tienen toda la entereza para asumir ese papel y desempeñarlo y jugar. Más otros 3 miembros del comité político que también son aspirantes Sí, presidenciales. pero esos compañeros que están aspirando, como yo, en el caso de que haya que asumir determinadas posiciones en beneficio del PLD y de seguir en el gobierno, la asumiremos. A mí no me cabe la más mínima duda de que se produzca ese tipo de proceder y de conducta. Llegado el momento, si es que llega. Aunque usted le dice que le tiran el slide y después curva. Usted estaba en la sesión en que
se mostraron alegadas evidencias de que Francisco Domínguez Brito estaría en actividad política electoral y en ese sentido violando la Constitución y la ley del Ministerio Público. Llegué finalizando la intervención del senador Prim Pujar, quien fue el que tuvo a su cargo el planteamiento y la exposición en la sesión, creo que fue la antepasada, sí, la del miércoles antepasado. ¿Y qué opinión tiene ustedes de eso? Llegué ya casi al final. Mira, conozco bien a Francisco Domínguez Brito y no creo que le vaya a incurrir en actuaciones que pongan en evidencia, porque lo cierto es que a los integrantes del Ministerio Público le está vedado y prohibido, tanto por la Constitución como por su ley orgánica, el participar en actividades político-partidarias. Y si él, como no lo ha dicho de manera expresa, tendrá algún tipo de aspiración para el año 2016, tendrá que tomar una decisión. O abandonar si va a tomar esa decisión, abandonar el cargo. Pero no, son incompatibles. ¿Cuándo usted cree que debe el proceso formal que el Comité Central del PLD por estatutos debe de refrendar a los aspirantes a la nominación presidencial del PLD? ¿Cuándo debe darse ese proceso? Determinar 5, 6, 7, 8, 9, 10, tantos aspiren. ¿Cuándo debe ser eso? Estatutariamente no existe una disposición que se pronuncie en ese sentido. Ahora bien, ¿cuál ha sido la práctica y la experiencia vivida por el PLD desde que participa en elecciones? Por lo regular, entre los meses de abril y junio del año anterior a las elecciones, es que se produce el proceso de manera oficial para la escogencia de los candidatos o candidatas a cargos electivos. Hay un porcentaje del Comité Central que debe de refrendarlo, ¿verdad? No. Los precandidatos, abierto el proceso de manera oficial, quien lo selecciona es el Comité Central. Ahora bien, ¿qué yo entiendo? Las elecciones del año 2016 van a ser unas elecciones muy diferentes a las que hemos tenido desde el año 96 a la fecha. Y digo que van a ser muy diferentes porque para el año 2016 se van a elegir a todos los funcionarios públicos electivos, que superan más de 4.000. Porque como consecuencia de la separación de las elecciones producida en el año 94 a raíz de la reforma constitucional de ese año, se separaron las elecciones y teníamos elecciones cada 2 años. Entonces, ¿qué yo entiendo? Que debe tener en cuenta la dirección del PLD al momento de pautar y de oficializar el proceso eleccionario interno. Que la escogencia del candidato presidencial debe ser primero. Y la escogencia de los candidatos, de las candidaturas congresionales y municipales debe ser posterior, a los fines de que un proceso no vaya a contaminar al otro. Y yo lo he dicho. ¿El presidencial sería más o menos en qué tramo? Como siempre se ha producido. Igual. Qué sé yo, entre marzo y junio, abril y junio, y posteriormente, qué sé yo, 30 o 60 días después, el otro para las candidaturas congresionales y municipales. Pero yo creo que debe producirse de manera separada. ¿Un límite de candidatos presidenciales, de precandidatos? Nunca lo ha habido. Pero, ¿cómo se llama? El Comité Central ya será quien tendrá a su cargo tomar esa decisión. Pero nunca ha habido limitante o límite para los procesos. Bueno, en el anterior, del año 2011, participó Danilo, Francisco Domínguez Brito, Radamés Segura, José Tomás Pérez. ¿Fueron esos 4? 4. Sí, fueron esos 4. Y para el 2004 participaron varios también. Leonel, Jaime David. José Tomás. No, José Tomás esa vez no participó. Creo que Blanco Fernández. Y este compañero Solano. Sí, Miguel Solano. Miguel Solano. Sí. Para el 2007 fue que solamente participaron 2, que fueron Leonel y Danilo, pero iniciaron algunos. Porque acuérdate que en ese proceso inició pero el José Estado Tomás. me venció. Inició José Tomás y no recuerdo quién más. Pero siempre han habido más de 2 por lo regular, Mire, en todos los procesos internos. Doctor, yo quisiera ir a su condición de senador. El Ejecutivo mandó el presupuesto, hubo una gran insatisfacción, sobre todo en las altas cortes. Ha habido un reparo
un envío de una adenda de 400 millones de pesos. Repartieron a muchísimas instituciones, pero se deja fuera la Junta Central Electoral en un año preelectoral. Y según el senador Tommy Galán, en una reunión con el presidente reparte, pero dice lo de la Junta, yo manejo eso, no hay problema, yo garantizo proceso. Un potencial candidato, pero además estableciendo la Constitución que tiene independencia presupuestaria y administrativa, la Junta Central Electoral. Y visto que en estas últimas semanas ha habido dificultades en el flujo de recursos, que ha obligado a la Junta a diferir algunos pagos, ha tenido dificultades en los pagos, e incluso no ha dado el dinero a lo que corresponden a los partidos. Entonces, si se está dando esto, ¿cómo dejar en los bolsillos del presidente los recursos de la Junta para un año preelectoral? ¿Por qué el Congreso no juega su rol en ese sentido? Mira, yo he tenido una dilatada experiencia legislativa y cada fin de año se producen estos escarceos, porque por lo regular hay sectores e instituciones y poderes que nunca están satisfechos con la asignación presupuestaria para el año siguiente. ¿Cuál ha sido siempre la práctica? Que se producen este tipo de concertaciones entre comisiones legislativas y comisiones del Poder Ejecutivo. Y llegado a ese tipo de concertación, se produce con lo que se ha producido hoy en día, que el Poder Ejecutivo envía una adendum en latín, es decir, algo adicional para que sea insertado en la pieza originalmente enviada por el Poder Ejecutivo. Mira, aquí debe producirse una revisión de una gran cantidad de leyes que han establecido porcentajes a instituciones y a poderes, a los fines de adecuarlo y llevarlo a la práctica, a la realidad. Porque prácticamente, aun cuando existen esas leyes, son inaplicables, impracticables. En el caso de la Junta Central Electoral, he visto en los medios de comunicación, porque no he conversado con el presidente de dicho organismo, he visto los disgustos y las quejas de parte del presidente de la Junta Central Electoral y creo que no debió dejarse fuera la Junta Central Electoral. Porque, como tú muy bien señalas, este es un año preelectoral y no solamente un año preelectoral, como decía hace un momento, las elecciones del año que viene van a ser un poco complicadas. Sí. Un poco complicadas porque serán 4.000 y pico de cargos. Sí, 4.000 y pico de cargos que se elegirán por el pueblo dominicano. Y no solamente por eso, sino que la Junta Central Electoral, en este asunto relacionado con el plan de regularización de los inmigrantes, ha sido determinante el rol jugado por la misma y en cierta medida ha auxiliado de manera efectiva al Ministerio de Interior y Policía, a la Dirección General de Migración para la puesta en vigencia de esta legislación. Ojalá más adelante pueda llegarse a algún tipo de acuerdo entre la Junta Central Electoral y el señor Presidente de la República, porque si se incluyeron otras instancias y otros poderes, también la Junta Central Electoral debió haberse, debió haber adicionado alguna partida más. En caso de que logre la candidatura presidencial del PLD y salga esa foto, Leonel Danilo levantándole la mano a usted en medio, rememoro el Frente Patriótico Balaguer-Bosch, ¿cuál sería el buque insignia dentro de las políticas públicas a seguir? Leonel Fernández se le ve como gran constructor, modernidad del Estado, Danilo Medina preocupado mucho por la gente, los pequeños productores, muchísimas cosas más para cambiar la inequidad social. ¿Cuál sería su enfoque? Mira, en primer lugar, la gente está demandando, y así lo dicen todos los estudios de opinión,
lo referente a la seguridad ciudadana. Eso debe ser una prioridad, sea yo o quien sea el candidato. Mejorar esos índices de criminalidad que han aumentado de manera considerable en la República Dominicana. Y yo entiendo que esa debe ser una prioridad. Lo mismo que la salud y acentuar la política educativa que ha venido llevando a cabo el compañero Danilo Medina como presidente de la República. Pero la salud no puede dejarse de lado ni obviarse, porque hay dos elementos fundamentales, aparte de la alimentación, que requiere toda la población de un país determinado, que es educación y salud, independientemente, insisto, de la alimentación. Pero la seguridad ciudadana es un elemento que ha llevado intranquilidad a la familia dominicana. Debe ser una prioridad para el próximo gobernante, lo mismo que para este de la República Dominicana. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No hemos hablado de la combinación de hermanos. Usted se atreve a ponerse unas medias así. No, pero yo me respeto. Mire, doctor, estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Mira, te voy a decir. Mire Cristian, Rosado. usted no es candidato. Te voy a con decir a esas medias. ustedes. Ah. Como decía ese gran cantante que falleció el año pasado, que es gran amigo, Francis Santana. Francis Santana. El relajo que sea con orden. Gracias por el piropo. Pérez, senador, secretario general del PLD, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes también. Mañana de nuevo aquí en A Diario.